Y entonces, gente, buenas noches, feliz lunes. Vamos a ver si mantenemos, creo que por marzo y abril vamos a mantener los grupos en lunes y quizá mayo vemos si movemos martes, pero creo que vamos a estar oscilando como que entre lunes y martes. Entonces, por ahora, marzo y abril vamos a estar lunes y bueno, ahí ya vamos viendo. Pero entonces, bienvenidos a la lectura del mes de marzo, que para los que ya llevan un tiempo compartiendo en Letras Cuesta Arriba, quizá no sé si lo notaron, pero bueno, por si algunos saben o no, en marzo se celebra sobre todo en Colombia, el natalicio de Gabriel García Márquez, que es creo, ay Dios mío, el mico Nobel, esto está quedando grabado, que tenemos en Colombia. Eh, entonces, mucha gente que se mueve alrededor de la literatura le gusta mucho celebrar su obra en el mes de marzo. Iván, yo espero que te estés riendo porque es verdad, no porque haya metido la pata. Eh, entonces, los clubes de marzo, desde que empezamos más o menos, ha sido, no, el de literatura porque otros temas, exacto, de literatura, sí, sí, exacto. Eh, Entonces, desde que empezamos así como ordenadamente Letras Cuesta Arriba, en marzo ya hemos leído de Gabriel García Márquez Cien años de soledad. Leímos el año pasado El amor en los tiempos del cólera. Y este año, como para salir un poco de esa línea, entonces dictatorialmente decidí que íbamos a leer Crónica de una muerte anunciada. Entonces esa va a ser la lectura, es cortita, pero de verdad que yo la tuve que releer para poder preparar un poco lo que vamos a estar haciendo y es una lectura bien, bien bonita. Entonces espero que la disfruten tanto como yo la disfruto y tanto como a mí me gusta. Pero antes de entrar en eso, como sé que varios están un poquito confundidos con Discord, les voy a mostrar un poquito cómo funciona. De todas maneras, esto no creo que reemplace un tutorial porque pues imagino que hay bastante en internet y sí es una red social como bien movida, pero yo les voy a mostrar nada más quizá cómo funciona lo que vamos a estar usando. Es una red que se usa mucho sobre todo para temas de gamers, pero la estuve explorando y sí hay como muchos grupos de lectura. De hecho que no es nuevo que me estaba dando vueltas en la mente porque creo que le contaba a alguien que tengo desde el año pasado, pero no me acuerdo exactamente en qué fecha, creo que era mayo del año pasado, que la estaba explorando para ver si nos movíamos un poco allá. Y bueno, finalmente la idea de movernos a Discord en el esquema del día a día del club o sea, es por varias razones. Uno, porque es más organizado. Dos, porque creo que las personas que quieran participar en el día a día del club de lectura, en esa parte de ir compartiendo cómo va la lectura, pueden ser más intencionales de eso. Porque lo que está sucediendo, o lo que sucedía mucho en el chat de WhatsApp, era que muchos pedían entrar, pero luego quizás éramos los mismos como los que compartíamos. Y eh, luego hay que armar el chat, dar admisión, porque como trato de que sea como un poco controlado, aquí no, o sea, realmente aquí si quieren venir a compartir, si quieren venir a explorar el material, que eso era otra cosa, justo en otros clubes quizá habría el Drive y muchas personas entonces no saltan al Drive, la idea es tener todo junto y entonces que puedan tener aquí los distintos canales de lo que quieran ir comentando y es más ordenado porque de pronto, no sé, Moni pudo entrar a las 5 de la tarde cuando tenía tiempo y quiso hablar de X tema de tal capítulo, pero luego empezamos a hablar de otras muchas cosas, se pierde ese hilo y luego es como más difícil volver a retomarlo. Entonces, si después Marisol entra y quiere hablar de algo muy similar, es fácil como empezar a enlazar las conversaciones. Entonces, esa es otra de las razones. Entonces, esto es como lo que ven ustedes cuando entran a su pantalla, ¿no? Se ve un poquito como lo vemos en el celular. Entonces, Discord funciona por servidores. Entonces, el servidor del club de lectura es Letras Cuesta Arriba, ¿sí? Y luego se van haciendo como líneas de conversación. Entonces, este canal de texto, que viene siendo la lectura,
que sale como crónica de una muerte anunciada, va teniendo varias conversaciones. Entonces, nos vamos guiando por el compartir aquí. Y luego algunos me preguntaban por el evento. Aquí, o sea, y vayan verificando si se ve parecido. Se ve, si ustedes clican aquí, se ven los 3 eventos. Entonces aquí ya les puse, porque eso era lo otro. Algunos como que yo lo ponía en un calendario, en un Google Calendar, y entonces se les olvida dónde está. Entonces la idea es que todo quede aquí. Aquí puede estar pasando que también se ve dependiendo cómo sea, o sea, el celular de ustedes. No sé, esto me muestra solo iPhone, pero hay unos que sale, este link sale más hacia acá, sale solo el calendario, o sea que guíense por dónde lo están viendo. Entonces, claro, sale más arribita y o probablemente es porque el evento ahora está en vivo, pero le sale el link como por aquí. Entonces aquí ya están las reuniones que vienen, o sea que si entran, ustedes también pueden decirle como me interesa y eso también les empieza a mandar notificaciones o les manda recordatorios, pero ya sabemos que los que vienen son los siguientes y de una vez les puse el link aquí. O sea que no tienen que ir a buscar el link tampoco a otra parte. Entonces, si cierran aquí, ya esa es como la opción. Y luego están los canales del compartir. Los canales, si ustedes no comparten, la herramienta tiene como una configuración que desaparece la burbujita de aquí como del Quick Access, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como tenemos rato que no se habla de o sea, hace 19 días, automáticamente el tool la esconde. O sea que estas son las últimas en las que hemos hablado. Pero igual aquí ustedes pueden como ponerse arriba de donde dice crónica de una muerte anunciada o hacen clic ahí y les deben salir todas. O sea, si ustedes hacen clic aquí, les salen todas estas. O sea, les debe abrir esta pestaña. Déjenme y veo aquí porque no me está aquí. Entonces, si ustedes hacen clic aquí, debería abrir, o sea, les debe abrir hacia acá esto, ¿no? Esto de acá. ¿Sí? Entonces, si queremos compartir, por ejemplo, estuvimos hablando en saludos gente, que ahora no sé por qué no me lo está haciendo como quiero. ¿Saben? Cuando en vivo todo falla. Em, pero, ay señor, ¿por qué no me muestra como quiero? iPhone de nuevo. Em, Déjenme, saludos gente, no me está abriendo acá al lateral. Pero aquí la otra opción era justo esta. Es como cuando hacíamos hilos en Twitter o en normal en Facebook o en Instagram, todo. Ustedes tienen la opción de responder, o sea, por ejemplo aquí. Aquí empezamos con el comentario que yo les hice hasta muy al principio, ¿cierto? Ustedes tienen la opción de enviar un mensaje en el hilo o responder sobre el hilo. Aquí en los 3 puntitos, ustedes pueden responder. Entonces, se va a ver que ustedes están hablando de lo mismo. Entonces, no sé, por ejemplo, si alguien tiene, que era lo que yo hacía, yo respondía sobre los comentarios que ustedes iban dejando. Ay, si me gustó el gato, entonces le puedo responder a Marisol, qué lindo tu gato. Responder, ¿no? Entonces, esas son como las opciones fáciles en la interacción. Y también está la opción que ustedes mismos han ya visto que tienen para reaccionar a las publicaciones de los demás. Pero la idea es que cuando empecemos a conversar, por ejemplo, aquí en semana 1, ¿sí? Si empezamos a conversar y no sé, yo empiezo hablando del inicio del libro y me gusta ese hilo, podemos ir construyendo hilos y va quedando una sola conversación, ¿sí? Aquí está el calendario de lectura, que igual les dejé la imagen por aquí. Y bueno, aprovecho para decirles que es la de hoy. Y tenemos un extra que es opcional para los que quieran. Hay 20 cupos, creo que quedan 8, para hacer como un mini taller de escritura de crónica, que ese es el próximo lunes. Y ya, y no, en ese no vamos a compartir de avances del libro. Y luego viene la reunión de cierre, que es el 23, y ahí sí vamos a estar compartiendo. Entonces, siempre van a tener ahí como pin o fijado esos mensajes y les va a ayudar a guiarse. Entonces, aquí, por ejemplo, en Fuera de Tema, les estuve poniendo como material que yo iba encontrando, entonces en Fuera de Tema pongan lo que quieran. Hay veces que nos gusta compartir, encontré un meme, me dio risa, encontré, o sea, como cosas que sí orbitan alrededor de la lectura, pero no necesariamente son como, entre comillas, serias o ay, sí, sino como que cosas curiosas que veamos y que quizá quieran compartir de eso, pero para que haya el espacio de hacerlo como más, eh,
como descomprimido. Entonces aquí, por ejemplo, Laura estaba preguntando si había algo más que el video y sí, aquí hay un PDF. Entonces mira que incluso te deja de una vez descargar. O sea que la herramienta es chévere porque no tienes que estar yendo a Drive, o sea, como que toda la gestión esa que hacía hace que todo sea como más fácil de ir dejando aquí, ¿no? Entonces ya si después se nos ocurre otro Perdón, calendario, yo hice dale. ahí, pregunté porque yo hice ahí clic y me llevó a Instagram. Yo lo abrí del celular y me Sí, llevó a a Instagram y ver, me llevó a un lugar de Instagram que nada que ver. Entonces, por a eso ver. pregunté, porque No, me sí, parece, debería llevar a un documento. De hecho, aquí me lo descargó claro, de ahí una vez. aparece Sí, distinto. aquí lo descargó. Pero igual prueben los demás si pueden, si les Esto genera se el puede instalar en la PDF. computadora también porque yo no Yo, lo tengo en la. sí, se puede abrir desde el explorador, desde tu Explorer normal y se puede ver Mm. desde la compu, sí. Digo, si les queda fácil desde el cel, pueden hacerlo desde el cel, si les queda fácil desde la compu, pero igual en el celular es bastante, o sea, yo creo que es cuestión de acostumbrarnos, como todas las herramientas que uno por primera vez conoce, pero sí creo que es bien amable porque de nuevo les digo, como que hace un tiempito que estaba viendo como a dónde podía poner la información del club, me salía mucho como que Discord, Discord, Discord. Entonces, pues sí está chévere y bueno, ahí es cuestión como de que la probemos y ahí me van contando. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? O sea, como que tienen sus canales, tienen como los hilos de conversación que van quedando aquí y tienen un par ocultos que son los que están, pero igual pueden decirle ver todo y aquí están todos los hilos, ¿ya? Entonces, ya cuando empecemos la Odisea, les voy abriendo los canales de la Odisea, pero ahí pueden ver todo. De hecho, Discord tiene la opción de hacer como conversaciones en audio y todo, pero esas todavía no las vamos a explorar. Y las etiquetas que decís vos acá, que dice usar las etiquetas cuando son spoilers. Ah, por ejemplo, si quieren decir algo aquí, tipo, no sé, yo estoy leyendo, me leí el segundo capítulo y ya dicen ahí que por qué iban a matar a Santiago Nazar. Entonces pueden poner como hashtag spoiler, o sea, como avisar antes para que, no sé, puedo decir spoiler y entonces ya yo sé que me salto ese mensaje, ¿sabes? Es como para Spoiler cuidar alert. un poco. Exacto, algo así, exacto, solamente. Pero sí. Eso básicamente sería. Entonces, igual, explórenla, revísenla. Yo creo que apenas ya le agarremos el hilo, van a ver que es bien agradable de usar. Déjenme ver los mensajes porque no veo los mensajes. Ah, bueno, ahí estaban hablando que sí del Nobel de Literatura. Ok, listo. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta de Discord? ¿Dudas antes de empezar ya con lo que nos convoca? Cuando vayan apareciendo, te las vamos Me haciendo. van diciendo. Ah, entonces, bueno, pero sí, lo que les iba a decir era, entonces, mientras, como es como yo le he denominado una lectura de transición en lo que es el tema de la herramienta, igual hay algunos que están en el WhatsApp y en el WhatsApp vieron que lo dejé cerrado para que sea más como anuncios de recordatorio, pero lo que está en WhatsApp, por ejemplo, les puse hoy el link de la reunión, igual está en Discord. O no sé, les cargué un archivo en Discord. Es como para recordarles que si quieren hacer esa interacción, podemos ir a, a Discord, ¿no? Eh, pero sí, ahí nos vamos a acostumbrar poco a poco. Aviso que me tengo que ir Bien. antes hoy, por las dudas. Ok, tranqui. Igual creo que no nos vamos a demorar mucho. Esta de hoy es bien cortita. Listo, entonces vamos a empezar, gente. Buenas noches de nuevo. Entonces, la de hoy es sencillita porque como el libro es cortito, igual no les quería hoy traer mucho, porque la idea es que vayan ustedes y lo exploren, pero sí, justamente contándoles lo que les decía al inicio de hacerle honor a Gabriel García Márquez, que creo que la mayoría, no puedo decir que todos, pero la mayoría de las personas que quizá nos gusta leer literatura colombiana, sabemos el lugar que él ocupa y quizá muchas personas no saben que él era ante todo un periodista, ¿sí? Y que tiene una larga historia en lo que es el periodismo y que eso se ve en muchos de sus libros, entre esos la forma como ha relatado Crónica de una muerte anunciada, que vamos a entrar allá, ¿sí?
Entonces, bueno, esto era un poco lo de Discord y aquí es donde ya les iba a ir contando. Entonces, em, exacto, entonces lo que les iba a decir aquí era justo este año elegí este libro para salir un poco del estilo de obra que la gente más conoce, que es como esa narrativa de él novelesca, que si de este estilo de realismo mágico y demás, y como saltar a otro ángulo desde el cual se pueda analizar la obra de él, que en este caso es Crónica de una muerte anunciada, pero que también hay otros libros o relatos que se parecen a este estilo, porque por ejemplo él tiene una obra que se llama Noticia de un secuestro, o tiene textos que son más cortos, que son crónicas, y que bueno, vamos a ir viendo cómo les puedo ir pasando ahí en el chat, pero para que vean que él tiene toda una corriente del lado de la crónica. Incluso que está en el video que les compartí, si lo quieren ver, ahí después le pueden sacar el rato para mirarlo. En el video se cuenta que él hizo parte de la formación de 6 medios distintos desde que empezó a trabajar esto. Y hay en Colombia una fundación que es muy importante, que se llama la Fundación Nuevo Periodismo, en la cual él tuvo mucha influencia y que hoy día todavía es muy importante y que está asociada a muchos temas de literatura y de periodismo, que también ocupa un lugar importante y del cual ha salido mucha gente, porque lo que ellos hacían era talleres y mostrar que el oficio de escribir o de ser periodista era un tema que llevaba a investigación. Y hay otro, que fue el que les compartí ahí, que es un discurso que dura que tiene, perdón, como 6 páginas, muy bonito, que es muy famoso, pero que solo se sabe como una frase que se saca de ahí, que es que el periodismo es uno de es el oficio más bello del mundo. Y en ese discurso se desmenuza cuál era la visión de él y justo tiene mucho que ver con lo que él trabajaba en los talleres de la Fundación Nuevo Periodismo. Entonces, si tienen tiempo, se los súper recomiendo porque están bien bonitos. Entonces, em, ¿qué les tenía por aquí? Estoy buscando mis notas. Entonces, la idea es ver hoy justo a él, a ver a Gabriel García Márquez como periodista, ver un poco cómo funciona esto de la crónica y sobre todo qué vamos a ver o qué les recomiendo ver en la lectura de Crónica de una muerte anunciada. ¿Sí? Entonces, Gabriel García Márquez, ya sabemos que es colombiano y fue uno de los escritores más importantes e influyentes del siglo XX y que fue, de nuevo, nuestro Nobel de Literatura en el 82. Y él lo que decía es que más que escritor, su vocación era ser periodista. Entonces, lo que les contaba, él trabajó en medios que todavía hoy están, por ejemplo, uno es El Heraldo, que es un periódico en Barranquilla, pero él trabajaba, lo que entiendo de lo que pude encontrar, era algo así como corresponsal desde Cartagena, porque Gabriel García Márquez vivió muchos años en Cartagena y también hacía columnas y escritos para El Espectador en Bogotá, que también es un medio que hoy está activo en Colombia. Y además él escribía columnas y reportajes para periódicos y como medios en Europa, creo que para El País y para otros que así como de superclase mundial, el hombre escribía, conoció su casa, exacto, la casa de él es bien famosa. Y hay un claustro bien bonito que tiene como toda su historia también ahora en Cartagena que lo están, que se puede visitar y todo. Em, entonces escribí estas crónicas y reportajes. De hecho, hay un libro que era el que les contaba que se llama Noticia de un secuestro, que yo me imprimí aquí como 2 relatos que me gustaron, que justo también son textos que quizá en algunos casos salieron en columnas o reportajes y también hay como compendios de textos de él que hay por ahí de crónica. Eh, y lo que él destaca es que el periodismo era una forma de observar la realidad con otro tipo de atención. Eh, y cómo la magia era volver una historia, o sea, usar herramientas literarias para contar una historia verídica, ¿no? Eh, y en el texto este que les digo, el del discurso, se habla mucho de la capacidad de escuchar
por ejemplo, un testimonio, cuando tú eres testigo de algo o cuando se hace entrevista, estaba muy a favor de escuchar, ¿sí? Y cuando hacía estos talleres a los jóvenes periodistas, les decía que no dependieran de la grabadora, cuando empezó a salir y a usarse mucho la grabadora, sino que realmente escucharan, para que cuando escucharan pudieran conectar y preguntar, porque hay pequeños detalles que te pueden detonar nuevas preguntas y es lo que te va a poder ayudar a escribir una crónica con mucho más detalle y profundidad, quizá de cosas que solo si grabas y después vas a tu escritorio a transcribir, te vas a perder de mucho. Entonces, al final también era un ejercicio de escucha. Y, y bueno, dice que antes de entrar a la novela, entonces vale la pena entender un poco la crónica. Entonces, aquí les traje como unas imágenes, recortes de periódico. Me parece muy bonito como estas imágenes donde él está así como modo con su máquina de escribir y demás. Me parece que es como muy bonito. Entonces, ¿qué tenemos en la crónica? Y estos son elementos que se encuentran ya en el texto que vamos a leer. Eh, es un género periodístico, ¿sí? Muy particular, que no quiere solo informar lo que pasó, o sea, no solo quiere informar lo que pasó como una noticia breve, sino que también quiere reconstruir los hechos y hacerlo de la forma, o sea, que sean reales. La crónica y la crónica de García Márquez no se trata de inventar y no va, o sea, y no vamos a encontrar aquí lo que él hace en Cien años de soledad, por ejemplo, que como que adorna y hay cosas que uno no se cree porque él tiene su toque de magia. Aquí él usa la escritura y como la delicadeza y las formas, pero lo que está contando es real, ¿no? Eh, en la crónica, el periodista reconstruye el hecho real, pero lo hace utilizando herramientas narrativas, detalles, escenas, voces de personas que estuvieron allí. Entonces, crónica de una muerte anunciada se construye a partir de voces de los testigos en el pueblo que nos van a ir contando qué pasó o qué creen que pasó. Y puede que unos tengan la razón y otros no, pero es lo que este narrador sale a preguntar y que la gente cree que vio o que sí vio, pero de pronto no era real, ¿sí? Pero desde la voz del testigo, ¿sí? Y eso va a ir dando detalles y la idea es que en esa lectura que ustedes van a hacer también vayan conectando la visión de esos testigos que se encuentran y que les van a ir contando, echando el cuento, como decimos. Entonces, esta crónica tiene esas características, ¿no? Reconstruye los hechos, organiza los hechos como una historia, vamos a ver cómo, y ya van a ver que desde el principio, desde que no sé, ¿quiénes ya abrieron el libro y empezaron a leer al menos lo primero? Varios. Ok, varios. Se dan cuenta que desde el primer párrafo ya el tipo nos cuenta el final. Y ya desde contarnos el final, uno diría, oh, pero si ya sé cómo voy a terminar esto, pero al final es la capacidad que él usa de, de poder llevarnos y decir, bueno, ya sé el final, pero quiero saber qué pasó, o sea, cómo llegamos aquí. Entonces, eso es lo que de alguna manera toma de la novela, pero que al final nos va a narrar un hecho a manera de crónica, ¿no? Em, y la idea es que nos respondamos no solo a saber qué ocurrió, sino cómo ocurrió y qué significó para las personas involucradas. Y van a ver y creo que va a ser bien interesante al final de que hagamos la lectura, pensar cuál de todos esos testigos eh, pudo haber hecho algo diferente o con cuál de esos habríamos sido, o sea, como que qué lugar habríamos tomado si hubiésemos estado ahí. Creo que eso es bien interesante como la historia desde el punto de vista de distintas personas, ¿sí? Que eran estos testigos. Y, eh, y bueno, es esa magia de cómo él ocupa este hecho y reconstruye esa historia y nos la da de una forma que después no la queremos soltar. ¿Qué pasa con Crónica de una muerte anunciada? Lo que les decía, nos cuenta el final desde el principio, reconstruye la historia
con testimonios y voces, testigos. Es como que, yo estaba en la plaza en la esquina y tú qué viste, yo vi qué pasó. Y es lo que hace un periodista, ¿no? O sea, como que usted estuvo aquí, cuénteme qué vio, qué pasó, quién fue, a qué hora. Entonces, como encontrar todos esos elementos en la historia es parte de lo que debemos tratar de hacer. Entonces, aquí, eh, esta novela tiene algo muy curioso. Desde la primera línea sabemos que el protagonista va a morir. Es decir, el misterio del libro no es quién mató a Santiago Nazar. El verdadero misterio es otro. ¿Cómo fue posible que todo el mundo supiera lo que iba a pasar y nadie lo evitara? Entonces, los elementos son el final desde el inicio. Esto es muy propio del periodismo. En una noticia, muchas veces sabemos el resultado desde el principio. Lo interesante es reconstruir el proceso. Entonces, ese proceso va a ser nuestra lectura y es lo que es la idea que disfrutemos. A lo largo del libro, la historia se reconstruye a partir de muchas voces. Cada personaje recuerda algo distinto y eso también es espectacular en este libro. Y como ocurre muchas veces en la vida real, los testimonios no siempre coinciden, que es lo que les digo, ¿no? A pesar de yo decir o yo pensar que soy un testigo, pues hay muchas cosas ahí en el camino que pueden hacer que mi testimonio, no sé, sea distinto o sea cierto, pero es desde lo que yo vi, ¿sí? Observé, atestigué. Y el narrador vuelve años después para investigar qué ocurrió realmente. Es casi como un periodista revisando un caso antiguo. Por eso muchos lectores dicen que esta novela no es solo una historia, es una investigación sobre un crimen que todo el mundo vio venir, ¿ya? Y bueno, aquí les regalé aquí algunas portadas que son súper lindas. Esta que está aquí, de hecho, es la primera edición que creo que Paula la tiene, no sé quién más la tiene, pero esto es una joya, es preciosa. Es la primerísima edición. Ay, Moni también la tiene. Exacto. Esa es la primera edición y bueno, ya luego han sacado varias por ahí, pero bueno, es la mismísima historia. Es una joya esa edición que ustedes tienen, por favor, no la dejen ir. No la vendan a 25,000 pesos, por favor. Ok, la historia real, que esto no sé si ustedes lo sabían, pero bueno, les estoy contando justamente que esto es un hecho inspirado en la vida real. Esta es una historia que ocurrió en el Caribe colombiano, en Sucre. Sucre es un departamento, no me acuerdo ahora. Sucre es el departamento colombiano. Yo creo que sí, estoy mal hoy de historia colombiana, exacto. Entonces, esto ocurrió en Sucre, en un departamento en Colombia. Su capital es Sincelejo, entonces ya me acordé. Muy bien. El 22 de enero del 51, ¿sí? Y el tema de esto, el contexto un poco histórico de esto es que, miran, que aquí está en la costa, les puse el mapita, está por aquí. Es en un periodo que en Colombia se denominó la violencia, era cerca de ese periodo, y realmente el país estaba como sumido en una vibra también de que todo se vale, ¿no? Y bueno, el Caribe colombiano, para los que no saben, también es una tierra muy machista y ya van a descubrir por qué también sucede lo que sucede, pero hay algo de eso en la historia, de por qué decido eso. Ahí el machismo también juega un poco en la historia. Entonces, el hecho que inspiró la novela ocurrió en el 51 en un pequeño pueblo del Caribe colombiano. García Márquez conocía a varias de las personas involucradas y escuchó hablar de ese caso durante años. Sin embargo, lo que él hace en la novela no es simplemente contar el hecho real. Lo que hace es reconstruir el caso como si fuera una crónica literaria. Es decir, toma un hecho real y lo convierte en una historia que nos obliga a pensar en algo más profundo. Cómo funcionan las comunidades, el silencio colectivo, y esa es una de las reflexiones que también quiero que hagamos un poco de la lectura, porque es como que es algo que sucedió al frente de todo el mundo y nadie hizo nada. Y la responsabilidad compartida, que a veces también el no hacer, pues es una forma de hacer. Entonces aquí, si después también quieren buscarlo, igual son notas de periódico. Esta es la señora
la situación que ya van a descubrir. Y este es es que no les quiero spoilear mucho. Este no es Santiago Nazar, sino alguien que influyó en la historia de Santiago Nazar. Entonces, después si lo quieren buscar, el señor se llamaba Miguel, no alcanzo a ver, apellido Palencia, ¿sí? Y es muy chistoso un poco todo esto, pero esto ocupó titulares y espacios en las noticias de Colombia, pero él escribe muchísimo después, o sea, muchísimo después es que encuentran notas de estos textos también, y entonces él decide cómo terminar y cerrar la historia. Si mi memoria no me falla, eh, incluso a él, a García Márquez, como que lo denunciaron, le pusieron un proceso por ir a contar como esta historia, eh, como por daños y prejuicios y cosas así, ¿no? Entonces, eh, como por prejuicios morales. Entonces, esto es un poco la historia detrás, que la pueden buscar cuando terminen para que vean todo. O sea, los pueblos que nos narran al final son reales, el río por el que suceden también muchas cosas, eh, la gente, o sea, él solamente cambia los nombres, pero la historia como tal es real, ¿sí? Este es un pueblito que se llama Manaure, que ya después lo pueden buscar, que queda en La Guajira, y bueno, ahí pueden hacer. Y han hecho película también del libro y de la historia. No sé si es buena, no la he visto, pero ahí se los dejo como dato también. Entonces, ¿qué les recomiendo que hagamos en la lectura? Eh, Tres cosas básicamente. Y el libro es cortito, entonces, o sea, de verdad les recomiendo porque es un libro que uno se puede básicamente leer en una sentada, pero disfrútenlo, ¿no? O sea, como que traten de no leerlo con tanta carrera, pero les recomiendo tres cosas. Una es que lo leamos como si fuésemos periodistas, ¿sí? No, o sea, este libro no es tanto como otros, no sé, como cuando leímos Cien años de soledad, que nos enojaba que este hombre salía con niñitas, o que dejaron sola a la fulana aquella y entonces, no sé, tuvo que hacerse cargo de la familia. No, acá es como, ok, ¿quién dijo esto? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y por qué lo recuerda así? O sea, como ponernos en el lugar de los que son los testigos, ¿sí? Y esto es como, dice aquí, muy propio del periodismo. No, espérate, aquí me salté algo. Aquí me salté algo. Es. Ajá, porque aquí entonces la idea no es que se supone, y eso también es algo que tenemos que mirar, saber si estamos ante un narrador que es imparcial. O sea, eso también hace parte, ¿no? Que se supone que es el que está reconstruyendo los hechos. Entonces es ver, ok, el narrador, pero también quién da el testimonio, ¿sí? Cómo lo cuenta. Entonces, quién dijo eso, cuándo lo dijo, por qué lo recuerda así. Porque cada uno en la historia va a hablar desde el momento en el que vio o atestiguó el hecho. Algo que me gusta mucho es que hay repeticiones, o sea, que hay un juego con las repeticiones. Entonces, como darnos cuenta cuando algo se repite, porque puede ser una pista, puede ser un énfasis o puede ser una advertencia. Y hay varias repeticiones en el libro que quizá cuando yo lo leí la primera vez se me fueron, y luego a la segunda te das cuenta y tú dices, aquí viene y te da la pista, ¿no? Y lo otro es que no leamos buscando el suspenso, porque ya al final lo sabemos, ya sabemos qué va a pasar, sino más bien que lo leamos buscando responsables, ¿sí? Buscando silencios y buscando entender lo que no se hizo. Si yo hubiese cerrado una puerta, el destino hubiese sido distinto. Si yo hubiese avisado, el destino hubiese sido distinto. Si yo hubiese quitado un arma, el destino hubiese sido distinto. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo hice? Desde la visual de los testigos, ¿no? Porque justo la pregunta que era lo que les decía, que la idea que nos hagamos no es quién lo mató, porque vamos a descubrir súper rápido quién lo mató, es quién pudo haber evitado que eso sucediera, ¿sí? Entonces, eh, como que es una lectura para abordarlo, quizás desde un lugar distinto,
a otras lecturas que hemos hecho de García Márquez, ¿sí? Em, entonces, lo que quiero que hagamos es, como hicimos creo que con El extranjero, leer la primera parte. Y justo creo que vi una pregunta de Laura en Discord. El libro, lo que pasa es que si están leyendo en digital, tú estás leyendo, ok. García Márquez en los 3 libros que hemos leído antes, él no tiene capítulos, ¿ya? Entonces, ustedes mismos marquen el libro, ¿sí? Nos pasó en 100 años de soledad que no tenía, que en El amor en los tiempos de cólera tampoco. Entonces, busquen el inicio y el fin de todo el bloque de texto y eso es lo que vamos a considerar nuestros capítulos, ¿ya? Entonces, aquí acabó y aquí sigue otro. Y nos deben salir 5 bloques. 5. A ver, se me olvidó, creo que sí. Nos deben salir cinco, Sí, yo sí, los nos deben conté, salir son 5 en 5, el mío, sí. exacto, exacto. Nos deben salir esos 5 bloques, que es lo que vamos a utilizar para llamar capítulos, ¿sí? Y que es lo que vamos a ir compartiendo ahí en los canales en Discord para que nos vayamos guiando. Entonces, eh, vamos a leer la primera parte y como siempre, bueno, aunque esperaría que no, en El extranjero hubo diferencias porque estábamos hablando de un texto que era en francés y teníamos distintas traducciones al español. En este deberíamos estar leyendo todos el mismo pedacito, ¿ya? Entonces vamos a leer el inicio. Ahí vamos. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones, donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño, que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos 2 sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que predecieron a su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Más aún, las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6:05 hasta que fue destazado como un cerdo una hora después, lo recordaban un poco soñoliento, pero de buen humor, y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso. Nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo. Muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los platanales, como era de pensar que lo fuera en un buen febrero de aquella época. Pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo y un denso olor de aguas dormidas, y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda como la que había visto Santiago Nazar en el sueño del bosque. Yo estaba reponiéndome de la parranda de la boda, en el regazo apostólico de ¿Ah? María Alejandrina Cervantes, y apenas si desperté con el alboroto de las campanas, tocando a rebato, porque pensé que las habían soltado en honor del obispo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior para la boda.
Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido de caqui y las botas de montar con las que se iba los lunes a El Divino Rostro, la hacienda de ganado que heredó de su padre y que él administraba con muy buen juicio, aunque sin mucha fortuna. En el monte llevaba al cinto una 357 Magnum, cuyas balas blindadas, según él decía, podían partir un caballo por la cintura. Y ahí les dejo. Ese es el inicio de la lectura. No sé si algún par quieren compartir qué encuentran ya en esos primeros párrafos. Eh, y con eso empezamos nuestra lectura. Y para el que no sepa, hay una canción que dice, debajo del higuerón, debajo del higuerón. Búsquenla. Ah, nada Diga, más la consulta, pues. ¿sí? No sé si es por acá. Ok. A ver, ¿quién quiere compartir? Si quieren compartir algo. Celi, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. buenas Ya noches. que releíste un poco, eh, no me había dado cuenta antes, pero creo que en las primeras líneas, como que te pone un poco en el ambiente, en el clima, Ujú, sin decirte ujú, el lugar. No había caído en cuenta de que hasta que más adelante en el mismo capítulo te dice una ciudad. ujú, Y describe la playa y todo esto, ¿no? Pero hasta ahora no dice nada de mar ni nada, pero habla de platanales, de árboles, de ujú, tales frutas, el tipo de tela de su vestimenta, ujú. está dando como pistas de dónde ha pasado esto, por ejemplo. Exacto, exacto. Sí, sí, habla de la brisa de mar, de la llovizna, de los platanales, exacto, como que te va poniendo de la camisa de lino sin almidón, que también es un estilo de prenda muy de tierra caliente o de, sí, que se usa mucho más como en el Caribe. Así que sí, va dando pistas, exacto. Marisol. Hola. Bueno, a mí me gustaría compartir algo que es, bueno, subrayé cuando leí Vivir para Contarlo, donde él habla acerca de este libro en especial, y habla acerca de que recibió noticias de su hermana, y dice, volví a tener noticias de ella al cabo de un mes, el 22 de enero del año siguiente, con un mensaje escueto que me dejó en el periódico No, donde trabajaba. pero ahí ya, o sea, compartamos hasta donde, o sea, el propio principio, O hasta sea, era donde al llegué. principio de que de donde, pues, es la noticia real del antecedente. Lo que él dijo de el momento en que él dijo voy a escribir de esto. No sé si eso no se puede compartir. Por eso, o sea, si llegó hasta la parte donde digo que el caballo por la cintura, o sea, como que quiero que nos quedemos en el puro principito Ah, ok, de lo ok, que hablamos justo al recién principio. leí, que ahí te da, porque, y bueno, eso también, no sé si algunos lo saben, hay como un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Cómo leer literatura, de Terry Eagleton, que varias veces lo cito, y él nos dice como que el puro principito del libro, o sea, esas primeras palabras, como que nos Ok. revelan mucho. Entonces, a veces justo ese puro principio, que era un poco lo que decía Celi, lo pasamos como súper desapercibido porque Ah, queremos ya de perfecto. una vez ir a leer. Entonces, si nos podemos ceñir a esa parte, Ah, perfecto. sería chévere, ¿no? Por ejemplo, Perfecto. aquí ya nos hablan de un testigo, o sea, ¿cuál es la primera testigo que usa el narrador? Esa puede ser una pregunta. Ok, Eh, bueno, Nos ahí hablan, voy por pues. ejemplo, Ok, dale. ya entendí. Sí, Bueno, el principio, pues yo creo que es uno de los principios más conocidos y que más
podría decirse terminante, ¿no? El día que lo iban a matar. O sea, como que Gabriel García Márquez ya ahí te está diciendo, ¿sabes qué? Olvídate de spoilers, olvídate de que mató el libro, relájate. Ya te estoy diciendo que al tipo del que vamos a hablar lo van a matar. El día que Exacto. lo iban a matar. O sea, ahí ya desmontó todo el misterio y todo lo que podría haber en torno a la historia, ¿no? Te dices, ¿sabes qué? Relájate. Si ya te estoy diciendo ahorita, ¿se va a morir? Ya, eso olvídalo, suéltalo, libéralo. Y ahora sí, ponte cómodo y vamos, te voy a narrar cómo pasó todo esto, cómo Exacto. se dio, todas las circunstancias. Pero al principio, desde el principio, él te está diciendo eso. Pues te está diciendo, Sí. ya te estoy despellejando, ya estoy despellejando el pollo aquí, ya lo maté, ya lo descuarticé, ahora sí, relájate que vamos a ver cómo estuvo todo este caso. Y también otra Exacto. cosa que a mí me gusta mucho esto es que a pesar que es crónica con todo lo que tú nos dijiste al principio, que es pues bastante bueno para poder entender cómo cambian los estilos de Gabriel García Márquez cuando es el novelista, cuando es el cuentista, cuando es el periodista. En este caso para mí es como algo híbrido, es una crónica híbrida. Claro. Porque aunque es una crónica de una nota roja, él la convierte en una historia. O sea, desde el principio ya donde dice que la mañana había soñado que atravesaba un bosque de... O sea, ya te das cuenta que ya no es la pura crónica roja, ya no es la pura, los datos crudos, sino le va a meter eso que a nosotros tanto nos llama la atención. Va a hablar de los sueños, va a hablar de las cosas que cada quien sintió, de cómo estaba el clima, de qué iba a pasar ese día. O sea, nos va a dar toda una historia, aún cuando todos sabemos ya de inicio que es una nota. Entonces eso lo hace también que sea literatura y no solamente algo periodístico, sino le está dando el alma de un relato y de por qué nos tiene que ir importando, ¿no? Y lo que él siempre dice, ¿no? Se levantó a las 5:30 de la mañana. Realmente no sabemos si Santiago Nasa se levantó a las 5:30 de la mañana, pero si Gabriel García Márquez está firmando con esa seguridad, es cierto. Y siempre nos vamos a acordar que el día que lo iban a matar, él se levantó a las 5:30 de la mañana. Gracias. Okay. No, a ti. Sí, o sea, y es lo que hace, porque él podría contar en 2 páginas qué pasó, o sea, el hecho, pero realmente nos va a poner es su estilo de narrar, o sea, lo que va a hacer que sea como deliciosa poder leer la historia. Iván. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que la historia empieza nada más iniciando el título de la obra. Ya sabemos que ahí va a haber un muerto. Eh, y solamente en el primer párrafo, diría yo, ya te muestra 3 eventos que va a haber en la historia. La muerte de Santiago Nazar, una boda que hubo y la visita del cura. O sea, son tres situaciones diferentes, aisladas, entre comillas aisladas, una de la otra, pero que realmente se hacen importantes a través de la historia, ¿no? Lo digo un poco así en algarabía porque yo, este es mi libro, de todos mis libros, este es el libro más personal. Tengo una situación con él muy, muy estrecha, y he investigado un poco durante muchísimos años, prácticamente lo leo una vez al año, todos los años, así que estoy enamorado del libro, de cómo narra la historia. Y es como decía Marisol, creo, Sí. Que solamente si el libro tuviese otro título, está bien, aún no sabemos qué va a pasar. Pero solamente en la primera línea también nos está contando que va a haber una tragedia donde hay testigos, porque hasta donde, tratando de opinar solo hasta donde tú dices, ya hay testigos tanto de la mamá, y hay una parte donde dice, nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo, porque o sea, el hombre sale de su casa prácticamente feliz de la vida por la parranda que se llevó anoche, más la visita del obispo, o sea, entiendo que es fiel católico, y aún así la gente está como incrédula de la razón de su existir en ese momento, ¿no? De esa alegría o algarabía interna que él tenía, sin saber de que una hora después lo van a matar. O sea, la historia, Exacto. lo que me está dando a entender solamente en la primera hoja, o en la primera
sí, en la primera hoja, en las dos primeras páginas, me está diciendo que toda la historia va a ser relatada dentro de la hora que, desde que él sale de su casa hasta que destazan. O sea, el libro muestra un grado de intensidad enorme solamente en esto poco que acabas de leer, ¿no? Y de lo que ya empezamos la lectura nos dimos cuenta que es importante ese suspenso innato que da, incluso Ujú. Gabriel García Márquez en una entrevista dice, yo quería, que él quería que en el primer capítulo se resolviera todo. O sea, por eso hay una inundación de información como tan ahí, pues tan temprana en el libro, pero era como la intención de él y el manejo de la información, de la investigación que él hizo. Tengo entendido que, no sé, por las cosas que yo un poco que he leído y he investigado en algún tiempo de la escuela, es que él era, era amigo, no sé si de los reales, de los protagonistas reales de la historia Sin de... spoiler, sin spoiler. No, Ajá, o sea, bueno. por aquí, del papá de Santiago, creo que en la vida real él era amigo o amigo de un amigo de el papá de Santiago Nazar. O sea que la investigación que hizo Gabriel García Márquez era latente y más que en la forma como narran las cosas en la costa caribe colombiana, que es algo Ujú. tipo chisme, ¿no? Como uno Sí, dice. es un cuentote, es un cuentote. Exacto. Entonces tú Es un cu- súmale la capacidad que tenía, magnífica que tenía Gabriel García Márquez de absorber y demostrar también esta intención de historia. Así que Sí. para Y mí mira es que ahí, excelente. y mira que ahí de lo que tú dices, justo también te dicen cuántos años después se busca la historia, ¿no? Que dice, o sea, este primer Exacto, sí. testigo te dice 27 años después, recuerdan los Sí, pormenores de este lunes ingrato. Así sí. Y que mira, todo, es como toda esa reconstrucción. Chévere. exacto. A mí me ha gustado algo, disculpa. Yo he leído el libro y he participado en un par de club de lectura del libro, pero me gusta lo que están planteando es ver la historia, no solamente que, bueno, lo mataron y Ujú, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, como dice. La cuestión es que tú estás mostrando es la incapacidad que tienen los otros testigos de haber ujú. hecho, dicho o realizado. Así que estoy a la expectativa con Chévere, ese punto de vista chévere. diferente. Así que Sí. gracias, saludos. Otro ángulo de la lectura, súper. Y Total. vamos entonces con Beikis y con Javi para cerrar. Nos tomamos la fotito para no extendernos tanto y estamos. Entonces, Beikis y Javi. Beikis, dale. Y vayan Activen los buscando su micrófonos. libro para su fotito. ¿Cómo? No te escucha. Estás en mute. A ver. A mí Ahí. se me está Ahí. cayendo Sí, ahí. Eso, la súper. internet, así que por ahí desaparezco, ¿eh? Bueno. Bueno, si me quedo con lo que decías de que obviamente la obra se nota la diferencia a lo que es novela, pero Ujú, no sé si de pronto lo típico de que uno lee, pero cuando lo escucha de otra persona, yo no es la primera vez que la leo, sin ujú, embargo, quizás me quedaba siempre con resolver de pronto, no tanto el crimen, sino saber por qué pasó y nunca le habían prestado tanta atención a este primer párrafo como ahorita que te estaba ujú, escuchando. ¿En qué sentido? En que es cierto que arranca con sueños. O sea, arranca con la descripción de unos sueños. Y ujú, eso, a mi parecer, ya es un poquito o bastante del realismo mágico que pues conocemos de Gabo. ujú, Inclusive ujú, me he quedado así porque, bueno, yo no sé mucho de interpretación de sueños y hacen este énfasis en los árboles y es como que, ¿y qué significa soñar con árboles? O sea, realmente ahorita quiero meterme en Google y averiguar qué tiene que ver soñar con un higuerón, qué tiene que ver soñar con un almendro, porque es como que le está dando tanta relevancia que me ha despertado el yo querer saber, porque literal todo él arranca con el sueño, el primero que tuvo del liguerón, después ella cuenta que le volvió a contar ese día, una semana antes, que iba en el avioncito de papel y todo, y que ujú, vuelve a repetir cuando dice que ni tanto Santiago como la madre, nadie vio el augurio en los sueños.
Entonces, me he quedado con eso y sí no quería dejar de descartarlo, de que despertó mi interés en mí, o sea, algo que en verdad mm, creo que a veces uno lee y al final se queda con otras cosas y no se queda con ese inicio de la obra y pues me parece muy curioso, me llamó la Sí, atención y de verdad que voy a investigar qué significa soñar con árboles. qué chévere. Mira, de eso, que puede ser justo que sí tenga un significado cuando tú lo busques. Yo como costeña de Colombia, ahí nosotros en la costa todos tenemos una tía que es experta en sueños. O sea, eso es como una cosa muy de la cultura. Entonces, por ejemplo, la hermana de mi mamá, esa señora, tú le dices, tía, soñé no sé qué cosa. Ay, eso es que te va a pasar tal cosa. O sea, como que hay en la cultura popular costeña mucha creencia de el tema de los sueños. Entonces puede ser lo que tú dices, de que quizá soñar con higuerones y no sé qué tiene un significado, pero desde lo cultural, desde la cultura popular, desde como el día a día, eso es una cosa. Ay, mira, y fíjate que yo soñé con fulanita, no sé qué. Hay mucha creencia en que los sueños nos revelan cosas. Y puede ser por eso que también está muy pegado al tema del realismo mágico, que bueno, al final es como una forma de expresión de cultura de todo lo que se veía como en la costa, ¿no? Pero Ujú. investiga y nos cuentas a ver si es que puede ser que significaba también algo Ok. eso. Chévere. Javi. Muy emocionado por leer este libro. Creo que va a ser la tercera vez. Ya, mira. Eh, pues hay algo como irónico, pues en la primera y segunda línea, el nombre de él, ¿no? Santiago, que es un nombre como bastante religioso, y Nazar, que es un nombre, un apellido en árabe, que Ujú, busqué y significa ayudante, defensor, victorioso. Tiene una raíz que significa victoria, y aquí no hay ninguna victoria porque ujú, entonces parte de la ironía. El tema del bosque, pues el bosque, pues no sé por los tipos de bosques, eso no lo sé, pero sí sé que el bosque representa confusión, el arquetipo, la alegoría o algo así, en literatura de la confusión. Entonces aquí como que todo el mundo está como confundido en qué es lo que pasó. Y los testimonios de que dice que era una mañana radiante, pero otro dice que era un cielo turbio y ujú. nublado y todo eso. Entonces, no se sabe exactamente porque han pasado 27 años. Y también, Exacto. ahora no sé, pues ya llevo 2 capítulos, no recordaba todos los datos de la historia, ahora no sé si me cae bien Santiago Nazar o no, pero la imagen que siempre recordaba en la mente era como muy muy angelical, muy limpia, pues porque él está con su traje lino blanco, él va a ver al obispo y todas estas cosas, pero no es tan así, ¿no? Eh, um, entonces, no sé, como estaban diciendo, pues aunque está narrando algo que sucedió, algo periodístico, bueno, el periodismo también entra en género literario, eh, Ujú, pero sí le va agregando su un toque. parte de exageración, hipérbole y realismo mágico. Y algo que me llama la atención es que él dice que cuando despertó se sintió por completo salpicado de caca de pájaro. Pero eso simplemente es lo que sintió, porque en realidad, si seguimos leyendo, él no estaba cagado, ¿no? Entonces, lo cagaron más tarde, sí, ¿no? Pero, pero, eh, y hay algo que me gusta del libro en comparación con Cien años de soledad, pues que en Cien años de soledad hay tanta exageración y aquí hay exageración, pero diluida, no se siente como un bombardeo de, de exageración. Ya, eso es lo que quería decir. Gracias, Javi. Sí, bueno, mira, igual eso es interesante que también como que cuando terminemos de leer, porque me gusta, porque a mí
A mí él no me cae mal, Santiago Nazar. No, no es un santo, pero oye, pobre hombre. Pero eso también está chévere, ¿no? Ver desde el testigo, porque incluso van a haber testigos que vamos a querer como que, ¡ah! Más riquito. Pero igual de Santiago, puede ser que nos hagamos a una figura de él, entonces va a estar interesante verlo desde el lado de él como del lado de los testigos. Listo. Patti, ¿ibas a compartir algo? Hola, sí. Buenas noches a todos. Bueno, primero que identificándonos lo que has dicho, el narrador es su compañero de farra en la boda. Ajá, ajá. Luego, ahorita con lo que dijo el compañero Iván, casualmente que en una de las frases que dijo es que esto es una tragedia. Entonces, casualmente en estos días, y también relacionándolo con lo que dijiste, es que por lo menos decía lo que estaba oyendo, que decía, la muerte no es una tragedia, porque, o sea, la muerte es un drama porque todos sabemos que nos vamos a morir. Ahora bien, la tragedia es cuando pasa algo que se pudo haber evitado. Entonces, aquí viene lo que tú decías en tu introducción, que esto, ¿y por qué dice él que fue una tragedia? Porque se me acaba la pila. Porque sí, por lo que tú dijiste, que esto se pudo haber evitado y no se evitó. Así es. Sí, hubo mucha gente que pudo haber cambiado el curso de la historia. Me gusta eso que dijiste de cómo, de cómo la tragedia es cuando se pudo haber evitado y que la muerte es un drama. Pues sí, todos tenemos la muerte anunciada, así que ¿de qué nos asombramos? La forma es como nos llegue. Gracias, Patti. Bien, entonces vamos a sacar la fotito.